Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy nos acompaña la doctora Mayra Estacio, quien es una residente de Medicina Interna de tercer año de la Universidad CES y con quien vamos a discutir el tema de los trastornos endocrinos asociados a la infección por VIH. Un tema que ha cobrado una importancia muy grande en los últimos años debido a que tratamientos antirretrovirales han causado una serie de trastornos endocrinos y de los lípidos, también de los trastornos metabólicos y del azúcar, que son muy importantes reconocerlos y tratarlos a tiempo, así como muchos otros oportunistas que pueden afectar diversos órganos endocrinos en este grupo de pacientes y por lo tanto debemos reconocerlos y manejarlos a tiempo. Los dejo entonces con la doctora Gredo para que ampliemos más acerca de este interesante tema. Muy buenos días para todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de infectología. Vamos a hablar hoy de trastornos endocrinos y de VIH. Este tema es muy relevante porque los pacientes con VIH tienen una predisposición mayor a algunos de los trastornos endocrinos que vamos a mencionar y no solamente presentan la patología como tal, sino que también debemos tener en cuenta que hay unas alteraciones en el laboratorio que pueden ser patognomónicas de solamente los pacientes con VIH y que muchas de esas alteraciones no van a significar enfermedad como tal o no van a estar asociadas a desenlaces adversos y debemos tenerlas en cuenta antes de iniciar cualquier terapia. Los trastornos endocrinos en el paciente VIH tienen tres grandes causas que son los relacionados con la enfermedad como tal, los asociados a las infecciones oportunistas y aquellos relacionados con las neoplasias asociadas al VIH. Y por último, pero no menos importante, los asociados a la terapia HART. Entonces, para abordar los trastornos endocrinos, los he querido dividir en trastornos tiroideos, adrenales, óseos, gonadales, las alteraciones hipoficiarias, las anomalías en la distribución de la grasa y las alteraciones en la glucosa y los lípidos. El primer tema que vamos a abordar son los trastornos tiroideos. Lo primero que vamos a decir de la alteración tiroidea en el paciente con VIH es que ellos pueden presentar una alteración bioquímica como si fuese un individuo enfermo. ¿Y eso qué implica? Implica que el paciente con VIH, al igual que el paciente eutiroideo enfermo, van a tener una TSH que puede ser normal o puede elevarse en la fase de recuperación. La T4 libre está baja y la T3 está aumentada. La T3 está baja, pero con una T3 reversa o T3 inversa alta. La diferencia entre el eutiroideo enfermo no VIH y el paciente VIH es que los pacientes eutiroideos enfermos suelen elevar más la T3 inversa, que es la T3 metabólicamente inactiva, recordemos. Hipotálamo, hipófisis, glándula tiroidea. Estimular la liberación con TSH, TSH y acá se libera T4. Y la T4 tiene que llevarse a una conversión periférica T3, que es la que va a ser la encargada de todas las actividades metabólicas. Cuando el paciente está enfermo en etapas más avanzadas del VIH, esta conversión periférica de T4 a T3 está disminuida por una disminución en la 5-deshidrogenasa periférica y además el paciente con VIH tiene características que hay una disminución de la globulina transportadora de tiroides. Esta alteración simplemente va a reflejarse cuando yo mira las concentraciones totales de las hormonas mammografía.
Entonces, primera alteración, pueden presentar un patrón como si tuviesen un síndrome de los enfermos. La segunda es que lo que les mencionaba, puede haber alteración en la medición de las pruebas totales porque hay una disminución de la medida. Y hay otro tercer punto, y es que la infección por VIH también puede, por medio de las proteínas, estimular el eje y aumentar la producción de TRH y de TSH. Pero esto es menos frecuente que ver la alteración de tiroides enfermo. Lo que sí debemos tener en cuenta en tiroides también es que los pacientes pueden tener una reconstitución inmunológica después de iniciar HAR, y esa reconstitución inmunológica ya la conocemos asociada a las infecciones oportunistas, pero también en trastornos inmunológicos como la enfermedad de Graves puede verse relacionada. Y en tiroides, usualmente esa reconstitución inmune está más asociada a la fase tardía, cuando hay un aumento de la respuesta de TH1 a TH17. Y se ha visto que en cuanto a ese iris, un 2% pueden hacer Graves. Y el cuarto punto, en cuanto a trastornos tiroideos, es que hay varias infecciones oportunistas que también pueden afectar la glándula tiroides y la tiroiditis como tal. Entre ellas tenemos que destacar el citomegalovirus, la tuberculosis, la infección por neumocistis tiroides y el criptococo. Usualmente esta afección por enfermedades oportunistas suele estar asociada a una infección por las mismas, y es muy raro que solamente afecten la tiroides, pues debemos tener en cuenta. Y la quinta alteración que puede estar asociada a alteración tiroidea en VIH son los pacientes con HAR que reciben ritonavir, o los pacientes que están tratándose por alguna otra infección oportunista y reciben rifampicina. Estos dos medicamentos lo que van a hacer es aumentar la glucuronidación y promover que el paciente que tenga una menor reserva tiroidea pase más fácil a un hipotiroidismo franco. Entonces, en cuanto a tiroides, recordemos estas 5 cosas que pueden alterarse en el paciente con VIH. Perfil de un tiroideo enfermo, una alteración en la globulina transportadora de tiroides, una predisposición a enfermedad Graves con el síndrome de reconstitución, inicio de HAR, las infecciones que pueden afectar la tiroides y como tal la terapia antirretroviral que puede inducir fluoridación y aumentar el metabolismo calórico. Sí. En cuanto a las alteraciones adrenales, tenemos que resaltar dos cosas. Uno es que el paciente con VIH puede tener un cortisol elevado basal o la predisposición a insuficiencia suprarrenal. Vamos a hablar primero de la alteración de la elevación del cortisol, y esta se da por varios mecanismos. El primero es que hay un cambio de la esteroidogénesis de disminución de la dihidroepialdosterona y aldosterona, y se cambia a la producción de cortisol. Entonces, pero aumenta la producción de cortisol. Y hay un segundo mecanismo, y es que el virus como tal puede generar alteración en el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Tálamo, hipófisis y glándula adrenal, TRH, TH y el cortisol. Entonces, lo que se ha descrito es que hay unas proteínas virales, entre ellas la proteína GP120,
que va a inducir una activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, generando una mayor producción de cortisol. El tercer mecanismo son los asociados con la terapia HAR, y es que medicamentos como el ritonavir o los inhibidores de la proteasa también pueden promover la producción, una mayor esteroidogénesis y aumentar los niveles de cortisol. Y medicamentos para tratados por infecciones, entre esos particularmente tenemos que tener en cuenta el ketoconazol, para inducir alteración en el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Esta alteración en el cortisol es muy importante porque, dado el aumento de estos esteroides, me van a llevar a que el paciente cambie la respuesta TH1 a una respuesta TH2, se disminuya la respuesta con interleucina y se disminuya la respuesta con interferón, y esto puede llevar a una mayor disfunción inmunitaria y progresión de la enfermedad. No solamente acá juega la proteína viral GP120, sino que hay una proteína IBPL, que lo que hacen es aumentar la sensibilidad de los tejidos al cortisol, y con un cortisol mayor elevado y mayor sensibilidad también se va a promover este cambio y esta disfunción inmunitaria mayor. El otro punto es los pacientes que desarrollan insuficiencia suprarrenal. Y para desarrollar insuficiencia suprarrenal, sabes que porque debe haber una destrucción de cerca del 80 al 90% de las glándulas adrenales. Esa destrucción en el paciente con VIH antes de la terapia HAR era muy común, y las tasas de insuficiencia suprarrenal podían llegar hasta el 40%, con una disminución en nuestra era de 10 a un 20%. Dentro de las infecciones que causan insuficiencia, que pueden causar insuficiencia suprarrenal, están virus, tuberculosis, monocitis, cripto e histoplasma. En las descripciones antes de la terapia HAR se describió que más del 70% de los pacientes en las autopsias, cuando ya estaban en fase de SIDA, tenían compromiso de la glándula suprarrenal por citomegalovirus, pero esa destrucción en los pacientes nunca se asoció a la suprarrenal como tal. Es por lo que les digo, hay una destrucción del 80 al 90% para poder generar SIDA. Los pacientes con insuficiencia suprarrenal se van a presentar en la consulta con fatiga, pérdida de peso y alteraciones en los laboratorios que me pueden indicar que esos síntomas constitucionales pueden estar asociados a insuficiencia suprarrenal, y son alteraciones en el sodio con hiponatremia, alteraciones en el potasio con hipercalemia, y que tengan tendencia a la hipoglucemia. Está recomendado tamizar solamente en estos pacientes que tengan alteraciones de laboratorio y síntomas, si con cortisol sérico basal, y las pruebas confirmatorias que con ACTH o prueba con insulina. El diagnóstico de los trastornos endocrinos, como vamos a ver de aquí en adelante, va a ser igual que en el paciente no VIH. No hay ningún cambio en los métodos diagnósticos, y incluso el tratamiento también va a ser igual. Entonces, si yo estoy sospechando de insuficiencia suprarrenal, se va a hacer el estudio basal, la prueba de ACTH o la prueba de insulina. Lo que van a hacer estas dos es estimular la liberación de cortisol, y si yo tengo una respuesta con un cortisol mayor a 20, pues puedo descartar la insuficiencia suprarrenal. Cuando se haga el diagnóstico como tal, estos pacientes tienen indicación de una suplencia con glucocorticoides,
y si hay una deficiencia en inmunocorticoides, se requiere con fluocortisona. La importancia de diagnosticarla es que aparte de la reposición basal con esteroides, estos pacientes deben tener un aumento de la dosis de glucocorticoides cuando van en estrés agudo para evitar así también desenlaces adversos. En cuanto a esta segunda parte, que son trastornos adrenales, vamos a destacar los cortisol elevado basal o también una predisposición a insuficiencia suprarrenal, principalmente con infección oportunista. El tercer punto en los trastornos tiroideos asociados al VIH son los trastornos. Se ha descrito que los pacientes con VIH tienen una disminución de la masa ósea y así una mayor tendencia a osteopenia y osteoporosis. Esta alteración ósea se debe a que el virus también tiene una alteración metabólica en el rango ligando, lo induce, y este va a promover la actividad de los osteoclastos, generando así la predisposición a osteoporosis. Además de la infección por el VIH, la osteoporosis también puede estar asociada a la terapia antirretroviral y dentro de la terapia antirretroviral tenemos que hablar principalmente del tenofovir, que es uno de los medicamentos dentro de los esquemas más frecuentes. El tenofovir, en su riesgo para enfermedad renal y enfermedad ósea, tiene dos presentaciones del tenofovir. El tenofovir desoxirribonucleico y el tenofovir a la fenfluramina. El tenofovir desoxirribonucleico es el que está asociado a compromiso renal y compromiso óseo. Y en ese compromiso óseo se ha descrito que los pacientes en manejo con tenofovir tienen un mayor riesgo de osteoporosis y fracturas. Por eso, cuando vamos a hacer la evaluación del paciente con densitometría ósea y ya está en rango de osteopenia o osteoporosis, tiene uso de tenofovir desoxirribonucleico, pues se indica el cambio de antirretroviral también. Estas son las relacionadas con la infección y la terapia antirretroviral, pero el paciente con VIH no es exento de tener una disminución en la vitamina D y factores de riesgo clásicos como fumar o la desnutrición y particularmente la coinfección con virus de la hepatitis C también predispone al paciente a un mayor riesgo de trastornos óseos y la menopausia que puede ser precoz. Entonces, las indicaciones para evaluar a mi paciente con densitometría ósea son principalmente los pacientes que tengan todas las mujeres en la posmenopausia y los hombres mayores de 50 años. Aquí dicen que todo este grupo de pacientes debe ser evaluado con densitometría ósea y aquellos en los cuales yo tenga un diagnóstico ya de osteoporosis o tengan una fractura patológica, pues está indicado el tratamiento igual que en la población general. Y el tratamiento no varía ni hay particularidades que tengan interacciones con el paciente VIH, debe ser la terapia usual, principalmente. Dentro de estas alteraciones en la perfil óseo metabólico, también debemos destacar que hay unas alteraciones en el perfil fósforo-calcio que pueden ser
normales en el paciente de VIH. Y principalmente las alteraciones en el calcio están relacionadas a que el paciente puede presentarse con hipocalcemia o hipercalcemia. Dentro de esa hipercalcemia se destaca que la infección por el VIH puede producir una alteración en la alfa-1 hidroxilasa y esa es la enzima que produce la conversión de 25 vitamina D a 1,25 hidroxivitamina D. Usualmente es una conversión en el riñón. En los pacientes con VIH, esta conversión puede ser elevada en tejidos periféricos, principalmente en macrófagos, células inflamatorias y en células neoplásicas en aquellos pues, que ya tengan compromiso con el linfoma o sarcoma. Esto lo que me va a llevar es una alteración en el perfil de calcio con predominio de hipercalcemia, pero también pueden presentar hipocalcemia y esa hipocalcemia principalmente puede darse por la terapia antirretroviral, de esas tenofovir, dulce hipocalcemia y hay una alteración en la PTH porque la glándula paratiroides también puede ser destruida no solamente por infecciones oportunistas, sino por el virus como tal, y esa destrucción hace que haya una disminución en la PTH y hipocalcemia secundaria. Entonces, recordar, tiene mayor riesgo de osteoporosis, tiene mayor riesgo de alteraciones en el perfil broncal. En cuanto a los trastornos gonadales, los pacientes con VIH tienen un hipogonadismo y este trastorno también ha variado con la introducción de la terapia HART. Se dice que antes de la terapia era aproximadamente en un 50% y ahora las tasas han caído a un 20%. Ese hipogonadismo se refleja con una disminución de la testosterona y esa disminución de la testosterona también es multifactorial. Está asociada, uno, a que los pacientes con enfermedad más avanzada, es decir, C4 más bajos, carga viral más alta, tienen un mayor riesgo de una testosterona baja. Los pacientes que tienen algún otro medicamento, como ketoconazol, rifampicina o aquellos tratados con menestrol, tienen un mayor riesgo de inducirse el hipogonadismo. Esta alteración es muy frecuente, pero no en todos los pacientes está indicado medir testosterona e ir a descartar el hipogonadismo. Solamente aquellos en los que los síntomas, que principalmente son fatiga, disminución de la libido, que pueden tener alteraciones sociometabólicas como fracturas, osteoporosis, y aquellos con pérdida de peso significativa. Entonces, en estos pacientes sí está indicado medir testosterona, medir testosterona libre, y en aquellos en cuales la testosterona esté baja, pues no me debo quedar solamente con ese hallazgo, sino que debo descartar si ese hipogonadismo es primario o secundario y medir una FSH y una LH. Si estas dos están bajas, yo sospecho que el compromiso es central, también debo descartar que no, el paciente no tenga un panhipoglutarismo y que ese panhipoglutarismo se descarta midiendo las otras hormonas hipofisiales, que vamos a hablar de ellas, y teniendo una imagen cerebral, porque, como sabemos, hay ciertas infecciones oportunistas del sistema nervioso central que pueden generar abscesos
ocupación de espacio y comprimido. La hipófisis genera es un hipogonadismo circular. Y cuando yo ya tenga el diagnóstico, solamente la indicación de tratamiento está en aquellos pacientes en los cuales tengan estos tres criterios: síntomas de fatiga, reducción de la libido, alteración de la masa significativa. Los que no tengan una alteración que afecte su calidad de vida no deberían recibir testosterona en suplencia. Antes de iniciar la suplencia con testosterona, que la debe iniciar el endocrino, se debe descartar, muy importante, que el paciente no tenga una malignidad, y entre esas principalmente descartar sea de próstata, que no tengan un hematocrito alto o que no tengan falla cardíaca, porque la suplencia en estos pacientes puede descompensar estas comorbilidades. En cuanto al quinto punto, que son los trastornos hipofisiarios, como sabemos, hay una hipófisis anterior y la hipófisis posterior. En la hipófisis anterior se da la producción de TSH, ACTH, FSH, LH, prolactina y hormona de crecimiento. Dentro de estas alteraciones de la hipófisis anterior, usualmente estas hormonas no suelen verse afectadas. Las que más afectan son la hormona de crecimiento, pero esta alteración se ve principalmente en niños en los cuales tienen una hormona de crecimiento normal, pero un factor de crecimiento relacionado a la insulina baja. Sin embargo, esta alteración en los pacientes adultos no está bien. Y la prolactina puede estar elevada por todos los cambios asociados al estrés físico, con infección o al estrés psicológico. La alteración significativa de la hipófisis ya está en la liberación de las hormonas de la hipófisis posterior, y debemos destacar que los pacientes con infección por VIH tienen mayor disposición de ADH, que se manifiesta por hiponatremia. Y lo que se ha encontrado es que estos pacientes de síndrome de secreción apropiada de AH se presentan usualmente asociados a infecciones del sistema nervioso central e infecciones pulmonares. Entonces, en esta parte de hipófisis, alteraciones en la hipófisis anterior, principalmente prolactina y hormona de crecimiento en niños; hipófisis posterior, síndrome de secreción inapropiada de ADH. Los dos últimos trastornos los vamos a abordar con una psicopatología similar, y son los trastornos de las anomalías en la distribución de la grasa y los trastornos del metabolismo de la glucosa en los líquidos. Estos trastornos son más frecuentes y principalmente en cuanto a las anomalías en la distribución de la grasa, se describe la lipodistrofia. La lipodistrofia es una alteración frecuente en el paciente con VIH y se presenta usualmente por una redistribución de la grasa. Hay una disminución de la grasa subcutánea y hay una alteración del aumento en la grasa visceral. Esa disminución en la grasa subcutánea está principalmente en extremidades y en la cara. La alteración en la redistribución de la grasa, o sea, pues en la definición de la lipodistrofia, ha sido más frecuente en los pacientes en la era de terapia HAR, principalmente porque los antirretrovirales del grupo de los inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos, están asociados a una mayor
predisposición a esta alteración en cuanto a lipodistrofia. Pero lo que sucede en la lipodistrofia y que me va a llevar como factor de riesgo a una resistencia a la insulina y a un mayor riesgo de diabetes mellitus es que hay una mayor apoptosis de los adipocitos y esto se da principalmente porque la terapia antirretroviral, los inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleósidos de la proteasa pueden tener un efecto directo sobre los adipocitos y estos generan una liberación de marcadores inflamatorios, una disminución principalmente del PAR y generar alteración de la redistribución. En cuanto a la lipodistrofia, pues el diagnóstico es usualmente clínico, no hay ningún método de diagnóstico que me diga que cierto porcentaje de disminución de la grasa me hace un diagnóstico de lipodistrofia. Y es importante porque esta alteración me predispone a resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 y también cambios en la estructura facial, en las extremidades, en cómo se ve el paciente, pues puede tener una afectación de la parte psicológica. En cuanto a tratamientos de lipodistrofia, vamos a ver los relacionados con la resistencia a la insulina y los tratamientos que pueden mejorar la parte estética, entre ellos se han descrito rellenos pues, de grasa o manejo por cirugía plástica. Lo importante de la lipodistrofia en cuanto a operación metabólica es esta parte. Y en esta parte vamos a profundizar más en fisiopatología y es que como tal, la terapia antirretroviral con esta muerte de los adipocitos generan como tal un aumento en la liberación de insulina, pero con un aumento en la resistencia periférica a la misma. Eso va a llevar a un círculo vicioso en el cual los adipocitos tengan un aumento en el factor de necrosis tumoral y una disminución en los factores protectores para supervivencia, entre esas PPAR. Cuando se produce la muerte del adipocito, se disminuye la producción de moléculas reguladoras en el metabolismo de la glucosa, entre la adiponectina, la leptina y la resistina. Esto me va a llevar a que el paciente tenga un mayor riesgo de resistencia a la insulina. Las tasas de resistencia a la insulina se han descrito que van de un 25 a un 33% y las tasas de diabetes de un 8 a un 10%. Adicionalmente a esta alteración, el diagnóstico, vamos a hablar en el diagnóstico de la resistencia a la insulina y la diabetes debe ser igual que en la población general, pero se debe tener una consideración y es que la hemoglobina glicosilada en los pacientes con VIH puede estar subestimada, es decir, pueden tener unos niveles de glucosa más altos que no se reflejan en la hemoglobina glicosilada y esto se debe principalmente a que pueden recibir alguna terapia antirretroviral que predisponga a macrocitosis y alterar así la medición. Entonces, muchas guías dicen que se debe tener en cuenta esta subestimación y principalmente fijarse en la glicemia basal y en la glicemia post. En cuanto a tratamiento de la resistencia a la insulina y la diabetes, es igual que en la población general, en la mayoría no hay interacciones. La metformina, la única de los medicamentos, la metformina que hay que tener cuidado con el valdemetil, que puede generar un aumento de las concentraciones de la misma y un mayor riesgo de acidosis láctica.
En cuanto al otro trastorno frecuente del riesgo del metabolismo de la glucosa, pues es la dislipidemia usual que pueden presentar los pacientes con VIH. Y también ha cambiado a lo largo de que se ha introducido la terapia HART. Vamos a ir el tablero en las alteraciones que se pueden presentar en cuanto a colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. Y acá se debe tener en cuenta que no es el mismo perfil típico el paciente que tiene VIH en inicio temprano, que todavía no ha iniciado terapia antirretroviral, el paciente que ya está en terapia antirretroviral y el paciente que está en fase de VIH. El paciente que no ha iniciado terapia antirretroviral y que está en una fase temprana de la enfermedad, el colesterol total puede ser normal, la alteración en el LDL usualmente no se presenta y el HDL está alto y no hay alteración todavía en triglicéridos. Pero cuando se inicia terapia HAR, que vamos, dentro de los medicamentos que más alteración en el perfil químico tienen, están los inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleósidos y los inhibidores de la proteasa. Estos pacientes tienen un perfil lipídico diferente, tienen un colesterol total elevado, LDL elevado, un HDL bajo y los triglicéridos elevados. Cuando el paciente progresa a fase de SIDA, esa disminución de la inflamación, de la reconstitución inmune asociada a la terapia HAR también disminuye y el perfil lipídico no muestra las alteraciones tan marcadas como los que están en terapia HAR. El colesterol total se puede mantener alto, pero el LDL puede estar normal, el HDL puede estar normal y los triglicéridos elevados en una proporción tan grande como el paciente que ya está recibiendo terapia antirretroviral. Esto tiene unas implicaciones y es que las alteraciones en el metabolismo de los lípidos, las alteraciones en el metabolismo de la glucosa ponen a mi paciente en un mayor riesgo cardiovascular. Lo que describen las cohortes es que los pacientes con VIH-Sida, uno de cada 5 tienen un riesgo cardiovascular elevado. Y eso debo tenerlo en cuenta a la hora de estratificarlo y definir la terapia. Como sabemos, en los pacientes con enfermedad cardiovascular ya establecida, la prevención secundaria con estatinas está dentro de la recomendación de las guías para pacientes no VIH y debe ser igual en este contexto también. La diferencia va a ser en los pacientes en los cuales yo voy a iniciar prevención primaria de tratamiento para esta alteración de los lípidos. Y es que la mayoría, pues, estratifica al paciente según el riesgo cardiovascular medido por escalas, entre esas Framingham, las SB, que son las que promueven las guías de cardio. Y el paciente con VIH puede ser subestimado en estas calculadoras de riesgo. ¿Por qué? Porque hay unos factores adicionales que no se tienen en cuenta ahorita. Una mayor tasa de mayor tasa de diabetes, un perfil pico alterado con LDL alto, triglicéridos elevados y una HDL baja. Entonces, lo que han propuesto algunos autores en VIH es que esas calculadoras de riesgo cardiovascular se ajusten con unos factores propios del paciente con VIH. Y entre esos tienen en cuenta que el paciente tenga un CD4 por debajo de 350, que tengan una carga viral elevada, que hayan retrasado el inicio de la terapia antirretroviral, que tengan ya una infección oportunista o que tengan otro factor de riesgo como hígado graso, ya un síndrome metabólico establecido. Y esos pacientes, muchos sugieren que este riesgo calculado por escalas se multiplica por 1.5 o por 2
para estimar el verdadero riesgo de esta población y así llevar a las indicaciones pues, de terapia con estatina, mayor a un riesgo elevado, mayor a 5.5, que a un riesgo cardiovascular alto, si iniciar estatinas en prevención primaria. Pero acá, en cuanto al inicio de estatinas, ya sea en prevención primaria, en prevención secundaria, también tenemos que tener en cuenta que las estatinas pueden tener marcada interacción con la terapia antirretroviral. Y es porque ellas actúan en la serie 3A4, la cual también es blanco de inducción para los inhibidores de la proteasa. Entonces, particularmente, lo que dicen las guías en cuanto al manejo de lípidos en pacientes con VIH es que las estatinas que mayor seguridad tienen en cuanto a interacciones con terapia HAR son las que no están relacionadas con este metabolismo de la serie 3A4, que son la pitavastatina y la pravastatina. Las otras sí pueden tener una mayor interacción y el problema con esa interacción es que la terapia antirretroviral puede aumentar las concentraciones de la estatina y asociarse a mayores efectos adversos como miopatía y lesión renal aguda por la retrovirus. Entonces, tener en cuenta, estas son las más seguras y la principal interacción pues, son con los inhibidores de la proteasa. Con los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa y los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa puede haber mayor seguridad, pero debe siempre tenerse en cuenta buscar si hay alguna interacción con alguna de las pues, con alguna página que me mida las interacciones y verificar si estos son inductores para las estatinas y usar una dosis más baja en estos pacientes para evitar la toxicidad. Esto en cuanto al manejo de glucosa y lípidos. Entonces, vamos a las conclusiones grandes de las alteraciones del paciente con VIH, ya después de haber realizado cada punto. Entonces, en cuanto a trastorno tiroideo, el paciente con VIH tiene usualmente un perfil de síndrome de tiene un mayor riesgo de tiroiditis por alguna infección oportunista y tiene riesgo de enfermedad de Graves en el síndrome de reconstitución inmune. Cuando alteraciones adrenales, un cortisol elevado, riesgo de insuficiencia suprarrenal, en los trastornos óseos, mayor riesgo de osteoporosis, hay un riesgo de hipogonadismo. En las alteraciones hipoficiarias, una disminución, una alteración en la hormona de crecimiento, principalmente en los niños, una prolactina alta y el riesgo de síndrome de depresión inapropiada. Pueden tener hipodistrofia asociada principalmente a la terapia HAR y alteraciones con resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2 y la alteración en el perfil lipídico, que es un LDL alto, HDL bajo y triglicéridos elevados que se suman a un mayor riesgo cardiovascular. Debemos tener entonces en cuenta todas estas alteraciones que se pueden presentar en el paciente para hacer un abordaje adecuado del diagnóstico, que es con las medidas usuales del paciente en VIH y tener en cuenta en el tratamiento las interacciones posibles con la terapia antirretroviral. Muy bien, quiero agradecerle a la doctora Estacio por esta revisión tan completa sobre los trastornos endocrinos del paciente con VIH, en donde es muy importante este resumen final que ella nos hace el día de hoy, porque condensa mucho de lo que debemos tener en cuenta. Como ustedes pueden ver, muchas de estas patologías son muy silenciosas y solamente se manifiestan
de manera importante cuando el paciente ya tiene un deterioro muy avanzado de la enfermedad. Incluso muchos de ellos se pueden traslapar o confundir unos con otros, puesto que comparten alguna sintomatología entre ellos. De esto yo les quisiera hacer énfasis que existen unos trastornos basales que produce el mismo virus al afectar los diversos órganos endocrinos. También producto del desgaste acelerado que sufren estos pacientes producto de la enfermedad avanzada, va a alterar muchos de estos órganos y sobre todo, siempre hay que descartar infecciones oportunistas asociadas al daño o al trastorno de cada uno de estos órganos. En el caso específicamente de los trastornos metabólicos de, de los lípidos y del azúcar, tengan en cuenta que el solo hecho de padecer VIH genera algunos de estos trastornos hasta un nivel mínimo, a un nivel tal vez no muy perceptible si usted no realiza los estudios adecuados. Por eso en la guía nacional y en la guía internacional de VIH siempre se propende porque estos pacientes tengan un seguimiento metabólico semestral o anual para determinar un punto exacto en el que estos pacientes empiezan a presentar estos trastornos y por ende requieren algún tipo de intervención. Lo otro es que en el caso de la lipodistrofia, ustedes tal vez lo han visto en los pacientes con VIH, que ellos presentan dos fenómenos simultáneos. Una lipoatrofia, especialmente en la parte de la cara y en las extremidades, y otra es la lipohipertrofia, que se produce especialmente en la grasa centrípeta y en la parte posterior del cuello. Estos son dos fenómenos simultáneos que dan a entender una migración, una redistribución de la grasa corporal total que debemos tener muy en cuenta porque incluso cambiando el tratamiento antirretroviral, muchos de estos fenómenos no son reversibles y requieren un manejo especializado a través de procedimientos estéticos, incluso la aplicación de prótesis a nivel de la cara para rellenar esas partes atróficas que han sufrido producto de la terapia y del virus mismo con el desgaste que conlleva. Y en estos trastornos de los lípidos debemos tener muy en cuenta que el solo VIH, por alteración en el metabolismo de la L-carnitilasiltransferasa, va a producir un trastorno específicamente e inicialmente de los triglicéridos. Muchos pacientes inicialmente tienen trastorno de los triglicéridos que no es muy perceptible, no genera muchos síntomas, a veces puede generar algo de mareo, pero al igual que con el azúcar debemos estar monitorizando esto cada 6 meses o cada año de acuerdo a los factores de riesgo particulares de los pacientes, porque es que los pacientes no solo tienen VIH, los pacientes también tienen VIH y son dislipidémicos porque tienen una dislipidemia familiar o porque tienen malos hábitos alimentarios o porque son sedentarios o porque fuman. Entonces ellos tienen ya trastornos de base de tipo metabólico que se ven exacerbados por el VIH y que se ven aún más aumentados cuando se les añaden diferentes tipos de terapias antirretrovirales, donde debemos tener en cuenta que si principalmente los inhibidores de proteasa son los más involucrados con esos trastornos metabólicos, no son todos los inhibidores de proteasa. Existen algunos con un perfil metabólico más favorable, como es el caso de atazanavir, el cual utilizamos específicamente en estos pacientes que tienen trastornos metabólicos de base para no trastornarlos. También está indicado que cuando tenemos una terapia antirretroviral que está exacerbando unos trastornos metabólicos basales, pues en esos pacientes está indicado cambiar la terapia antirretroviral para buscar una con un perfil de seguridad un poco más favorable, como sería el caso de los inhibidores de integrasa. Pues bien, esto era lo que en el día de hoy queríamos contarle acerca de los trastornos endocrinológicos en el paciente con VIH. Esperamos que estos datos y toda esta explicación sea de utilidad para su práctica diaria, sobre todo que diagnostiquen y piensen estos trastornos metabólicos aún antes de que sean manifiestos para intervenirlo en las etapas iniciales y evitar las consecuencias a largo plazo. Recuerden, esto es Esenciales de Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia y nos vemos en una próxima transmisión. Muchas gracias.